Soy guardia de seguridad y encontré algo que no debería existir en el sótano. Era una noche como cualquier otra. Roberto, guardia de seguridad del antiguo edificio de oficinas, caminaba lentamente por el pasillo vacío, iluminado solo por las luces parpadeantes que daban un aire sombrío a cada rincón. El lugar había estado deshabitado durante años, pero la empresa aún mantenía el contrato con la agencia de seguridad, y Roberto era uno de los pocos que se encargaba de vigilarlo durante la noche. Aunque había algo inquietante en el edificio, él nunca había sido de los que se dejaban llevar por historias de fantasmas o leyendas urbanas. El ambiente frío y estancado, sin embargo, tenía un toque de desesperación que era difícil de ignorar. El reloj marcaba 02:30 de la mañana, cuando la rutina comenzó a tornarse extraña. De repente un sonido sordo, como un golpe lejano, llegó a sus oídos desde el fondo del pasillo. Roberto se detuvo escuchando atentamente. Pensó que podría haber sido el sistema de calefacción, una de las pocas cosas que todavía funcionaba de manera intermitente en el edificio. Sin embargo, el ruido no cesó. Más bien se repetía, aumentando en intensidad con cada segundo. Golpes sordos, como si alguien o algo estuviera tratando de salir de una jaula intrigado, y por alguna razón que no entendía, del todo un tanto inquieto, Roberto decidió investigar. Tomó su linterna y comenzó a caminar hacia el origen del sonido que parecía provenir del sótano. El sótano del edificio era una zona restringida, nunca había tenido acceso a esa área, y no podía evitar preguntarse qué se ocultaba allí. La puerta de acceso estaba normalmente bloqueada con una cadena gruesa, pero Roberto sabía que esa cadena no sería un obstáculo para él. Había pasado por alto esta regla en muchas ocasiones. Usando su llave maestra para inspeccionar los lugares más remotos, no tenía miedo. Estaba acostumbrado a los edificios vacíos, a las sombras que se alargaban, y a la sensación de que algo o alguien podía estar observándote. Pero esa noche el ambiente era diferente. Algo en el aire parecía haber cambiado. Bajó las escaleras con cautela, el eco de sus pasos resonando en las paredes desnudas del sótano. Mientras se acercaba a la puerta, el sonido aumentaba ahora más rítmico, casi como si alguien estuviera golpeando las paredes desde dentro. Roberto no sabía por qué, pero el sonido lo inquietaba profundamente. Cada vez que su linterna pasaba por las grietas del suelo, algo parecía moverse en la oscuridad, pero cuando giraba rápidamente la luz, no había nada. El silencio absoluto volvía a invadir el espacio. Al llegar frente a la puerta sellada, Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las cadenas estaban allí como siempre, y los símbolos extraños que cubrían la superficie de la puerta eran algo que nunca había notado antes. No era la típica escritura o marca, parecían símbolos arcanos, inconfundiblemente antiguos y perturbadores. El corazón de Roberto latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, la sensación de estar en peligro real le atravesó la piel, pero en ese momento el golpe cesó abruptamente. Un silencio profundo llenó el sótano, tan denso que podía oír sus propios latidos retumbando en sus oídos. En lugar de dar marcha atrás, una extraña determinación se apoderó de él. Con una mezcla de curiosidad y una pizca de ansiedad, Roberto levantó la llave maestra y comenzó a desatar las cadenas. La puerta rechinó al abrirse y un aire, tenso y viciado, lo golpeó, como si hubiera permanecido allí durante siglos. En su mente sabía que no debía continuar. Pero la puerta ya estaba abierta y él estaba más cerca que nunca de descubrir qué secretos se ocultaban en ese oscuro sótano. El aire del sótano era denso, pesado, como si hubiera estado atrapado allí por años, sin circulación ni escape. Roberto respiró profundamente, intentando calmar su creciente incomodidad. La linterna en su mano temblaba ligeramente mientras su mirada se deslizaba por el interior de la habitación recién descubierta. A través de la puerta, apenas podía distinguir algunas sombras que parecían moverse sutilmente en las paredes, pero el parpadeo de su luz solo generaba más incertidumbre. El sonido del metal raspando las cadenas aún resonaba en su cabeza, pero ahora era reemplazado por un murmullo bajo y sordo que provenía del interior, como si alguien estuviera hablando en voz baja, o peor aún susurrando desde la oscuridad. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero contrariamente a su intuición, avanzó más allá del umbral.
A pesar de lo que su instinto le decía, no pudo evitar la curiosidad que lo arrastraba. La habitación era más grande de lo que había imaginado, aunque las paredes eran grises y desmoronadas por la humedad. Un olor, rancio mezcla de metal oxidado y algo putrefacto, llenaba el aire en el centro. Varios dispositivos de laboratorio se encontraban dispersos, algunos volcados y otros claramente fuera de lugar, como si fueran parte de un experimento fallido. A lo largo de las paredes, una serie de frascos y frascos de vidrio contenían líquidos turbios, algunos con objetos extraños flotando en su interior. Casi invisibles en la penumbra, Roberto avanzó lentamente, con los ojos fijados en cada rincón. Un mal presentimiento lo invadía, pero aún así, sus pasos lo llevaban más y más adentro de la sala, empujado por una curiosidad morbosa que no podía entender. Sin embargo, lo que más le perturbaba no era la desordenada escena de lo que claramente era un laboratorio clandestino, sino lo que parecía estar en el centro de todo, una gran mesa metálica, sobre la cual había varias sombras cubiertas por sábanas, sucias. Al acercarse a la mesa, algo se movió bajo la tela. Roberto parpadeó, su respiración se aceleró. La tela crujió levemente como si algo estuviera dentro. Pero su primer pensamiento fue que tal vez el edificio en su estado deteriorado había comenzado a ceder y algún animal pudo haberse colado, pero entonces, una luz en la parte inferior de la habitación, casi imperceptible, comenzó a titilar. Una máquina vieja y enredada en cables, que parecía una especie de generador, cobró vida lentamente, emitiendo un zumbido bajo y vibrante. El murmullo, ahora mucho más claro, parecía aumentar de volumen. En ese instante Roberto se dio cuenta de que las sombras bajo las sábanas no eran simples objetos caídos. De repente algo o alguien se movió. El rostro de Roberto se congeló. Una mano desproporcionada, delgada y pálida, apareció bajo la tela, seguida de un cuerpo que parecía estar más muerto que vivo, una figura amorfa que se arrastraba lentamente. El ojo izquierdo de la criatura se asomó a través de un agujero en la tela, mirando a Roberto con una expresión vacía, pero profundamente inquietante, como si estuviera completamente consciente de su presencia. Instintivamente, Roberto dio un paso atrás, casi tropezando con su propio miedo. No sabía qué hacer. La criatura, que claramente no pertenecía a este mundo, dejó escapar un sonido gutural, un retorcido suspiro que hizo que sus nervios se dispararan. En ese momento, la habitación cobró vida propia. Los frascos de vidrio empezaron a agitarse, las sombras en las esquinas parecían moverse con una energía propia, y la máquina, que hasta hace un momento emitía un zumbido bajo, ahora estaba retumbando con un sonido más fuerte, como si estuviera activando algo. Las luces de la linterna parpadearon. Roberto miró a su alrededor y vio más sombras. Bajo las sábanas, la sensación de claustrofobia se intensificaba y el sudor comenzaba a caerle por la frente. En su mente, luchaba con la decisión de irse inmediatamente, pero algo lo mantenía allí. Algo lo estaba llamando. A medida que la criatura bajo la tela se levantaba, Roberto sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, y con una rapidez aterradora, comprendió que el sótano no era solo un lugar de experimentos fallidos. Era un lugar de cautiverio, de seres que jamás debieron haber existido y que aún estaban atrapados esperando algo, quizás a él. Roberto no podía moverse. Sus piernas parecían estar hechas de plomo, como si el peso de lo que estaba viendo lo estuviera anclando al suelo. La criatura ahora de pie ante él no era humana. Su piel era translúcida, casi grisácea, y sus huesos parecían apenas cubrirse con una capa fina de carne que se arrugaba y se retorcía. Mientras se movía, la boca de la criatura estaba abierta en una mueca distorsionada, mostrando dientes afilados y desgastados, como si no hubiera comido en días o tal vez en años. Su ojo, rojo como una brasa, no dejaba de mirarlo fijamente, y un profundo instinto de terror comenzó a recorrer la columna vertebral de Roberto. El murmullo de las demás sombras en la habitación comenzó a elevarse, como un coro bajo de ecos distorsionados, que no podían ser descritos como palabras humanas. Las otras figuras debajo de las sábanas empezaron a moverse también, levantándose lentamente de sus tumbas improvisadas. Roberto no sabía qué era peor, la apariencia de las criaturas o el terror absoluto de saber que no estaba solo en ese sótano. Algo, sin saber qué exactamente, le decía que no debía quedarse más tiempo. Con un esfuerzo sobrehumano, Roberto logró girarse y, con los pies torpes, comenzó a retroceder hacia la salida.
La criatura frente a él, al parecer, no tenía prisa. Su mirada lo seguía un ojo, fijo en él mientras las sombras en la habitación comenzaban a unirse, convergiendo como si se prepararan para atacar. Roberto sintió una presión en su pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso. El zumbido de la máquina se intensificó, resonando en sus oídos, hasta que finalmente dejó de escuchar cualquier otro sonido. De repente el aire se cortó con un crujido. Algo se movió con rapidez a su izquierda y Roberto, sin pensarlo, giró la cabeza solo para ver una sombra gigante abalanzándose sobre él. La luz de la linterna cayó sobre la forma. Era una criatura de aspecto humanoide, pero su piel era un caos de cicatrices y laceraciones, como si hubiera sido desgarrada y reconstruida una y otra vez. La criatura extendió sus manos hacia él, dedos largos y retorcidos que se cerraron con una velocidad que dejó a Roberto sin aliento. Su primer instinto fue correr. Pero no tenía tiempo ni espacio, la criatura lo alcanzó. Roberto sintió un tirón violento, como si estuviera siendo arrastrado hacia las sombras más profundas del sótano. La fría y delgada mano de la bestia se aferró a su muñeca con una fuerza inhumana. Los dedos de la criatura lo apretaron con tal fuerza que por un instante, Roberto pensó que su hueso se rompería. El dolor lo recorrió desde la muñeca hasta el brazo, pero aún así no podía gritar. Pero algo le impedía hacerlo con un esfuerzo descomunal. Roberto consiguió dar un empujón a la criatura, su linterna cayendo al suelo y apagándose. En la oscuridad solo pudo escuchar su respiración acelerada y el sonido del monstruo acercándose. Corrió hacia la puerta, pero justo antes de llegar, algo le tiró de nuevo hacia atrás. Un sonido metálico retumbó en la habitación, como si una de las máquinas de laboratorio se hubiera activado por completo.